Ellos son los gemelos más traviesos del imperio. Su carácter travieso asustó a más de 100 maestros. No estudian durante el día, y no duermen por la noche. Esto tenía muy preocupado a su hermano mayor, el emperador. Hasta que un día, alguien le presentó a un joven maestro. Se decía que esta persona era comparable a Nangong Weña. No importa cuán traviesos fueran los niños, con ella siempre se volvían educados y obedientes. Pero lo que nadie sabía era que, en este mundo donde incluso los caballos mendigos tienen magia, la joven era una elegida sin magia alguna. Para sobrevivir y ganarse la vida, no tuvo más remedio que recurrir a su antigua profesión. En su vida pasada, era la maestra de primaria más famosa del país H. Pero debido a un fallo en la computadora, perdió sus materiales de enseñanza. La frustración le causó un ataque y murió de forma ridícula. Cuando volvió a abrir los ojos, se convirtió en la única hija de una familia noble adinerada. Lamentablemente, poco después, sus bondadosos padres fueron engañados y perdieron todo su dinero. Incluso acumularon una enorme deuda. Esto sumió a sus padres en una profunda preocupación. Finalmente, cuando Sara tenía 15 años, ambos fallecieron. La joven, ahora sola, no tuvo más remedio que reflexionar sobre lo que sabía hacer bien. ¿Y acaso no era enseñar a los niños? Además, en este mundo no existían escuelas. Todos solo podían aprender mediante tutores individuales. No había maestros capaces de enseñar todas las materias como ella. Era un proyecto único con un gran potencial. Entonces, decidió descartar las materias en las que no era experta, como magia y esgrima. Y desarrolló un método de enseñanza innovador. En tan solo 3 años, Sara no solo pagó las deudas de su familia, sino que también se convirtió en la maestra más extraordinaria del imperio. Sin embargo, entre los nobles siempre hay excepciones, como el duque Besman, gordo y descarado, quien comenzó a acosar a Sara apenas la vio. Al ver esto, Sara no tuvo más opción que mostrarle los resultados del examen semanal de su hija. Para su sorpresa, el resultado fue equivalente a una calificación de 0. El duque, confundido, no podía entender nada. Finalmente comprendió a quién había heredado su hija. Aunque Sara podía usar herramientas como el cubo mágico para mejorar la capacidad de pensamiento de los niños, al ver al duque, decidió que mejor lo dejaría pasar. Así que duplicó su salario, 2 clases a la semana por un precio elevado de 60 monedas de oro. Esto casi hizo que el duque se desmayara. Después de todo, 30 monedas de oro eran el salario mensual de un caballero real. Al ver al duque en profunda reflexión, Sara comenzó a recoger sus cosas para irse. Pero, para su sorpresa, el duque ofreció un precio exorbitante de 120 monedas de oro. Antes de que Sara pudiera responder, esas manos descaradas ya habían tocado su hombro. Al ver esto, Sara inmediatamente se negó. Se levantó apresuradamente y salió. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, el duque la embistió directamente. El peso de su cuerpo inmovilizó a la joven. Sí que Sara decidió usar su ingenio. Primero fingió ceder, y cuando el duque bajó la guardia, lo golpeó estratégicamente en su punto débil. Luego dejó caer un libro de ética que había escrito ella misma. Se marchó del lugar elegantemente en un carruaje. Sin embargo, enfrentar tantas situaciones como estas fortaleció aún más la determinación de Sara de comprar terreno y construir una casa. En ese momento podría dejar su trabajo de maestra. ¿No sería maravilloso convertirse en casera? Así que revisó la lista de consultas. El siguiente era Edward, el infame hijo del marqués. Eran los gemelos más traviesos del imperio. Su carácter travieso ahuyentó a más de 100 maestros. No estudiaban durante el día, y no dormían por la noche. Esto tenía muy preocupado a su hermano mayor, el emperador. Hasta que un día, alguien le presentó a un joven maestro. Se decía que esta persona era comparable a Nangong Weña. No importa cuán traviesos fueran los niños, con ella siempre se volvían educados y obedientes. Pero lo que nadie sabía era que, en este mundo donde incluso los caballos mendigos tienen magia, la joven era una elegida sin magia alguna. Para sobrevivir y ganarse la vida, no tuvo más remedio que recurrir a su antigua profesión. En su vida pasada, era la maestra de primaria más famosa del país H. Pero debido a un fallo en la computadora, perdió sus materiales de enseñanza. La frustración le causó un ataque y murió de forma ridícula. Cuando volvió a abrir los ojos, se convirtió en la única hija de una familia noble adinerada. Lamentablemente, poco después, sus bondadosos padres fueron engañados y perdieron todo su dinero. Incluso acumularon una enorme deuda. Esto sumió a sus padres en una profunda preocupación. Finalmente, cuando Sara tenía 15 años, ambos fallecieron.
La joven, ahora sola, no tuvo más remedio que reflexionar sobre lo que sabía hacer bien. ¿Y acaso no era enseñar a los niños? Además, en este mundo no existían escuelas. Todos solo podían aprender mediante tutores individuales. No había maestros capaces de enseñar todas las materias como ella. Era un proyecto único con un gran potencial. Entonces, decidió descartar las materias en las que no era experta, como magia y esgrima. Y desarrolló un método de enseñanza innovador. En tan solo 3 años, Sara no solo pagó las deudas de su familia, sino que también se convirtió en la maestra más extraordinaria del imperio. Sin embargo, entre los nobles siempre hay excepciones, como el duque Besman, gordo y descarado, quien comenzó a acosar a Sara apenas la vio. Al ver esto, Sara no tuvo más opción que mostrarle los resultados del examen semanal de su hija. Para su sorpresa, el resultado fue equivalente a una calificación de 0. El duque, confundido, no podía entender nada. Finalmente comprendió quién había heredado su hija, aunque podía usar herramientas como el cubo mágico para mejorar la capacidad de pensamiento de los niños. Al ver al duque, decidió que mejor lo dejaría pasar, así que duplicó su salario, 2 clases a la semana por un precio elevado de 60 monedas de oro. Esto casi hizo que el duque se desmayara. Después de todo, 30 monedas de oro eran el salario mensual de un caballero real. Al ver al duque en profunda reflexión, Sara comenzó a recoger sus cosas para irse. Pero, para su sorpresa, el duque ofreció un precio exorbitante de 120 monedas de oro. Antes de que Sara pudiera responder, esas manos descaradas ya habían tocado su hombro. Al ver esto, Sara inmediatamente se negó. Se levantó apresuradamente y salió. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, el duque la embistió directamente. El peso de su cuerpo inmovilizó a la joven. Sí que Sara decidió usar su ingenio. Primero fingió ceder, y cuando el duque bajó la guardia, lo golpeó estratégicamente en su punto débil. Luego dejó caer un libro de ética que había escrito ella misma. Se marchó del lugar elegantemente en un carruaje. Sin embargo, enfrentar situaciones como estas repetidamente, esto fortaleció aún más la determinación de Sara de comprar terreno y construir una casa. Así podría dejar su trabajo de maestra. ¿No sería maravilloso convertirse en casera? Entonces revisó la lista de consultas. El siguiente era Edward, el infame hijo del marqués. Eran los gemelos más traviesos del imperio. Su carácter travieso ahuyentó a más de 100 maestros. No estudiaban durante el día, y no dormían por la noche. Esto tenía muy preocupado a su hermano mayor, el emperador. Hasta que un día, alguien le presentó a un joven maestro. Se decía que esta persona era comparable a Nangong Weña. No importa cuán traviesos fueran los niños, con ella siempre se volvían educados y obedientes. Pero lo que nadie sabía era que, en este mundo donde incluso los caballos mendigos tienen magia, la joven era una elegida sin magia alguna. Para sobrevivir y ganarse la vida, no tuvo más remedio que recurrir a su antigua profesión. En su vida pasada, era la maestra de primaria más famosa del país H. Pero debido a un fallo en la computadora, perdió sus materiales de enseñanza. La frustración le causó un ataque y murió de forma ridícula. Cuando volvió a abrir los ojos, se convirtió en la única hija de una familia noble adinerada. Lamentablemente, poco después, sus bondadosos padres fueron engañados y perdieron todo su dinero. Incluso acumularon una enorme deuda. Esto sumió a sus padres en una profunda preocupación. Finalmente, cuando Sara tenía 15 años, ambos fallecieron. La joven, ahora sola, no tuvo más remedio que reflexionar sobre lo que sabía hacer bien. ¿Y acaso no era enseñar a los niños? Además, en este mundo no existían escuelas. Todos solo podían aprender mediante tutores individuales. No había maestros capaces de enseñar todas las materias como ella. Era un proyecto único con un gran potencial. Entonces, decidió descartar las materias en las que no era experta, como magia y esgrima. Y desarrolló un método de enseñanza innovador. En tan solo 3 años, Sara no solo pagó las deudas de su familia, sino que también se convirtió en la maestra más extraordinaria del imperio. Sin embargo, entre los nobles siempre hay excepciones, como el duque Besman, gordo y descarado, quien comenzó a acosar a Sara apenas la vio. Al ver esto, Sara no tuvo más opción que mostrarle los resultados del examen semanal de su hija. Para su sorpresa, el resultado fue equivalente a una calificación de 0. El duque, confundido, no podía entender nada. Finalmente comprendió a quién había heredado su hija, aunque podía usar herramientas como el cubo mágico
para mejorar la capacidad de pensamiento de los niños. Al ver al duque, decidió que mejor lo dejaría pasar, así que duplicó su salario, 2 clases a la semana por un precio elevado de 60 monedas de oro. Esto casi hizo que el duque se desmayara. Después de todo, 30 monedas de oro eran el salario mensual de un caballero real. Al ver al duque en profunda reflexión, Sara comenzó a recoger sus cosas para irse. Pero, para su sorpresa, el duque ofreció un precio exorbitante de 120 monedas de oro. Antes de que Sara pudiera responder, esas manos descaradas ya habían tocado su hombro. Al ver esto, Sara inmediatamente se negó, se levantó apresuradamente y salió. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, el duque la embistió directamente. El peso del cuerpo del duque inmovilizó a la joven, así que Sara decidió usar su ingenio. Primero fingió ceder, y cuando el duque bajó la guardia, lo golpeó estratégicamente en su punto débil. Luego dejó caer un libro de ética que había escrito ella misma. Se marchó del lugar elegantemente en un carruaje. Sin embargo, enfrentar tantas situaciones como estas, fortaleció aún más la determinación de Sara de comprar terreno y construir una casa. Así podría dejar su trabajo de maestra. ¿No sería maravilloso convertirse en casera? Entonces revisó la lista de consultas. El siguiente era Edward, el infame hijo del marqués. Eran los gemelos más traviesos del imperio. Su carácter travieso ahuyentó a más de 100 maestros. No estudiaban durante el día, y no dormían por la noche. Esto tenía muy preocupado a su hermano mayor, el emperador. Hasta que un día, alguien le presentó a un joven maestro. Se decía que esta persona era comparable a Nangong Weña. No importa cuán traviesos fueran los niños, con ella siempre se volvían educados y obedientes. Pero lo que nadie sabía era que, en este mundo donde incluso los caballos mendigos tienen magia, la joven era una elegida sin magia alguna. Para sobrevivir y ganarse la vida, no tuvo más remedio que recurrir a su antigua profesión. En su vida pasada, era la maestra de primaria más famosa del país H. Pero debido a un fallo en la computadora, perdió sus materiales de enseñanza. La frustración le causó un ataque y murió de forma ridícula. Cuando volvió a abrir los ojos, se convirtió en la única hija de una familia noble adinerada. Lamentablemente, poco después, sus bondadosos padres fueron engañados y perdieron todo su dinero. Incluso acumularon una enorme deuda. Esto sumió a sus padres en una profunda preocupación. Finalmente, cuando Sara tenía 15 años, ambos fallecieron. La joven, ahora sola, no tuvo más remedio que reflexionar sobre lo que sabía hacer bien. Además, en este mundo no existían escuelas. Todos solo podían aprender mediante tutores individuales. No había maestros capaces de enseñar todas las materias como ella. Era un proyecto único con un gran potencial. Entonces, decidió descartar las materias en las que no era experta, como magia y esgrima. Y desarrolló un método de enseñanza innovador. En tan solo 3 años, Sara no solo pagó las deudas de su familia, sino que también se convirtió en la maestra más extraordinaria del imperio. Sin embargo, entre los nobles siempre hay excepciones, como el duque Besman, gordo y descarado, quien comenzó a acosar a Sara apenas la vio. Al ver esto, Sara no tuvo más opción que mostrarle los resultados del examen semanal de su hija. Para su sorpresa, el resultado fue equivalente a una calificación de 0. El duque, confundido, no podía entender nada. Finalmente comprendió quién había heredado su hija, aunque podía usar herramientas como el cubo mágico para mejorar la capacidad de pensamiento de los niños. Al ver al duque, decidió que mejor lo dejaría pasar, así que duplicó su salario, 2 clases a la semana por un precio elevado de 60 monedas de oro. Esto casi hizo que el duque se desmayara. Después de todo, 30 monedas de oro eran el salario mensual de un caballero real. Al ver al duque en profunda reflexión, Sara comenzó a recoger sus cosas para irse. Pero, para su sorpresa, el duque ofreció un precio exorbitante de 120 monedas de oro. Antes de que Sara pudiera responder, esas manos descaradas ya habían tocado su hombro. Al ver esto, Sara inmediatamente se negó, se levantó apresuradamente y salió. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, el duque la embistió directamente. El peso del cuerpo del duque inmovilizó a la joven, así que Sara decidió usar su ingenio. Primero fingió ceder, y cuando el duque bajó la guardia, lo golpeó estratégicamente en su punto débil. Luego dejó caer un libro de ética que había escrito ella misma. Se marchó del lugar elegantemente en un carruaje. Sin embargo, enfrentar tantas situaciones como estas, fortaleció aún más la determinación de Sara de comprar terreno y construir una casa.
Así podría dejar su trabajo de maestra. ¿No sería maravilloso convertirse en casera? Entonces revisó la lista de consultas. El siguiente era Edward, el infame hijo del marqués. Eran los gemelos más traviesos del imperio. Su carácter travieso ahuyentó a más de 100 maestros. No estudiaban durante el día, y no dormían por la noche. Esto tenía muy preocupado a su hermano mayor, el emperador. Hasta que un día, alguien le presentó a un joven maestro. Se decía que esta persona era comparable a Nangong Weña, no importa cuán traviesos fueran los niños. Bajo su enseñanza, todos se volvían educados y obedientes. Pero lo que nadie sabía era que, en este mundo donde incluso los caballos mendigos tienen magia, ella era una elegida sin magia alguna. Para sobrevivir y ganarse la vida, no tuvo más remedio que recurrir a su antigua profesión. En su vida pasada, era la maestra de primaria más famosa del país H. Pero debido a un fallo en la computadora, perdió sus materiales de enseñanza. La frustración le causó un ataque y murió de forma ridícula. Cuando volvió a abrir los ojos, se convirtió en la única hija de una familia noble adinerada. Lamentablemente, poco después, sus bondadosos padres fueron engañados y perdieron todo su dinero. Incluso acumularon una enorme deuda. Esto sumió a sus padres en una profunda preocupación. Finalmente, cuando Sara tenía 15 años, ambos fallecieron. La joven, ahora sola, no tuvo más remedio que reflexionar sobre lo que sabía hacer bien. ¿Y acaso no era enseñar a los niños? Además, en este mundo no existían escuelas. Todos solo podían aprender mediante tutores individuales. No había maestros capaces de enseñar todas las materias como ella. Era un proyecto único con un gran potencial. Entonces, decidió descartar las materias en las que no era experta, como magia y esgrima. Y desarrolló un método de enseñanza innovador. En tan solo 3 años, Sara no solo pagó las deudas de su familia, sino que también se convirtió en la maestra más extraordinaria del imperio. Sin embargo, entre los nobles siempre hay excepciones, como el duque Besman, gordo y descarado, quien comenzó a acosar a Sara apenas la vio. Al ver esto, Sara no tuvo más opción que mostrarle los resultados del examen semanal de su hija. Para su sorpresa, el resultado fue equivalente a una calificación de 0. El duque, confundido, no podía entender nada. Finalmente comprendió quién había heredado su hija, aunque podía usar herramientas como el cubo mágico para mejorar la capacidad de pensamiento de los niños. Al ver al duque, decidió que mejor lo dejaría pasar. 2 clases a la semana por un precio elevado de 60 monedas de oro. Esto casi hizo que el duque se desmayara. Después de todo, 30 monedas de oro eran el salario mensual de un caballero real. Al ver al duque en profunda reflexión, Sara comenzó a recoger sus cosas para irse. Pero, para su sorpresa, el duque ofreció un precio exorbitante de 120 monedas de oro. Antes de que Sara pudiera responder, esas manos descaradas ya habían tocado su hombro. Al ver esto, Sara inmediatamente se negó. Se levantó apresuradamente y salió. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, el duque la embistió directamente. El peso del cuerpo del duque inmovilizó a la joven, así que Sara decidió usar su ingenio. Primero fingió ceder, y cuando el duque bajó la guardia, lo golpeó estratégicamente en su punto débil. Luego dejó caer un libro de ética que había escrito ella misma. Se marchó del lugar elegantemente en un carruaje. Sin embargo, enfrentar tantas situaciones como estas fortaleció aún más la determinación de Sara de comprar terreno y construir una casa. Así podría dejar su trabajo de maestra. ¿No sería maravilloso convertirse en casera? Entonces revisó la lista de consultas. El siguiente era Edward, el infame hijo del marqués. Eran los gemelos más traviesos del imperio. Su carácter travieso ahuyentó a más de 100 maestros. No estudiaban durante el día, y no dormían por la noche. Esto tenía muy preocupado a su hermano mayor, el emperador. Hasta que un día, alguien le presentó a un joven maestro. Se decía que esta persona era comparable a Nangong Weña, no importa cuán traviesos fueran los niños. Bajo su enseñanza se volvían educados y obedientes. Pero lo que nadie sabía era que, en este mundo donde incluso los caballos mendigos tienen magia, ella era una elegida sin magia alguna. Para sobrevivir y ganarse la vida, no tuvo más remedio que recurrir a su antigua profesión. En su vida pasada, era la maestra de primaria más famosa del país H. Pero debido a un fallo en la computadora, perdió sus materiales de enseñanza. La frustración le causó un ataque y murió de forma ridícula. Cuando volvió a abrir los ojos, se convirtió en la única hija de una familia noble adinerada. Lamentablemente, poco después, sus bondadosos padres fueron engañados y perdieron todo su dinero.
Incluso acumularon una enorme deuda. Esto sumió a sus padres en una profunda preocupación. Finalmente, cuando Sara tenía 15 años, ambos fallecieron. La joven, ahora sola, no tuvo más remedio que reflexionar sobre lo que sabía hacer bien. ¿Y acaso no era enseñar a los niños? Además, en este mundo no existían escuelas. Todos solo podían aprender mediante tutores individuales. No había maestros capaces de enseñar todas las materias como ella. Era un proyecto único con un gran potencial. Entonces, decidió descartar las materias en las que no era experta, como magia y esgrima. Y desarrolló un método de enseñanza innovador. En tan solo 3 años, Sara no solo pagó las deudas de su familia, sino que también se convirtió en la maestra más extraordinaria del imperio. Sin embargo, entre los nobles siempre hay excepciones, como el duque Besman, gordo y descarado, quien comenzó a acosar a Sara apenas la vio. Al ver esto, Sara no tuvo más opción que mostrarle los resultados del examen semanal de su hija. Para su sorpresa, el resultado fue equivalente a una calificación de 0. El duque, confundido, no podía entender nada. Finalmente comprendió quién había heredado su hija, aunque podía usar herramientas como el cubo mágico para mejorar la capacidad de pensamiento de los niños. Al ver al duque, decidió que mejor lo dejaría pasar, así que duplicó su salario, 2 clases a la semana por un precio elevado de 60 monedas de oro. Esto casi hizo que el duque se desmayara. Después de todo, 30 monedas de oro eran el salario mensual de un caballero real. Al ver al duque en profunda reflexión, Sara comenzó a recoger sus cosas para irse. Pero, para su sorpresa, el duque ofreció un precio exorbitante de 120 monedas de oro. Antes de que Sara pudiera responder, esas manos descaradas ya habían tocado su hombro. Al ver esto, Sara inmediatamente se negó. Se levantó apresuradamente y salió. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, el duque la embistió directamente. El peso del cuerpo del duque inmovilizó a la joven, así que Sara decidió usar su ingenio. Primero fingió ceder, y cuando el duque bajó la guardia, lo golpeó estratégicamente en su punto débil. Luego dejó caer un libro de ética que había escrito ella misma. Se marchó del lugar elegantemente en un carruaje. Sin embargo, enfrentar tantas situaciones como estas fortaleció aún más la determinación de Sara de comprar terreno y construir una casa. Así podría dejar su trabajo de maestra. ¿No sería maravilloso convertirse en casera? Entonces revisó la lista de consultas. El siguiente era Edward, el infame hijo del marqués. Eran los gemelos más traviesos del imperio. Su carácter travieso ahuyentó a más de 100 maestros. No estudiaban durante el día, y no dormían por la noche. Esto tenía muy preocupado a su hermano mayor, el emperador. Hasta que un día, alguien le presentó a un joven maestro. Se decía que esta persona era comparable a Nangong Weña. No importa cuán traviesos fueran los niños, bajo su enseñanza se volvían educados y obedientes. Pero lo que nadie sabía era que, en este mundo donde incluso los caballos mendigos tienen magia, ella era una elegida sin magia alguna. Para sobrevivir y ganarse la vida, no tuvo más remedio que recurrir a su antigua profesión. En su vida pasada, era la maestra de primaria más famosa del país H. Pero debido a un fallo en la computadora, perdió sus materiales de enseñanza. La frustración le causó un ataque y murió de forma ridícula. Cuando volvió a abrir los ojos, lamentablemente, poco después, sus bondadosos padres fueron engañados y perdieron todo su dinero. Esto sumió a sus padres en una profunda preocupación. Finalmente, cuando Sara tenía 15 años, ambos fallecieron. La joven, ahora sola, no tuvo más remedio que reflexionar sobre lo que sabía hacer bien. Además, en este mundo no existían escuelas. Todos solo podían aprender mediante tutores individuales. No había maestros capaces de enseñar todas las materias como ella. Era un proyecto único con un gran potencial. Entonces, decidió descartar las materias en las que no era experta, como magia y esgrima. Y desarrolló un método de enseñanza innovador. En tan solo 3 años, Sara no solo pagó las deudas de su familia, sino que también se convirtió en la maestra más extraordinaria del imperio. Sin embargo, entre los nobles siempre hay excepciones, como el duque Besman, gordo y descarado, quien comenzó a acosar a Sara apenas la vio. Al ver esto, Sara no tuvo más opción que mostrarle los resultados del examen semanal de su hija. Para su sorpresa, el resultado fue equivalente a una calificación de 0. El duque, confundido, no podía entender nada. Finalmente comprendió a quién había heredado su hija, aunque podía usar herramientas como el cubo mágico
para mejorar la capacidad de pensamiento de los niños. Al ver al duque, decidió que mejor lo dejaría pasar, así que duplicó su salario, 2 clases a la semana por un precio elevado de 60 monedas de oro. Esto casi hizo que el duque se desmayara. Después de todo, 30 monedas de oro eran el salario mensual de un caballero real. Al ver al duque en profunda reflexión, Sara comenzó a recoger sus cosas para irse, pero, para su sorpresa, ofreció un precio exorbitante de 120 monedas de oro. Antes de que Sara pudiera responder, esas manos descaradas ya habían tocado su hombro. Al ver esto, Sara inmediatamente se negó, se levantó apresuradamente y salió, pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, el duque la embistió directamente. El peso del cuerpo del duque inmovilizó a la joven, así que Sara decidió usar su ingenio. Primero fingió ceder, y cuando el duque bajó la guardia, lo golpeó estratégicamente en su punto débil. Luego dejó caer un libro de ética que había escrito ella misma. Se marchó del lugar elegantemente en un carruaje. Sin embargo, enfrentar tantas situaciones como estas, fortaleció aún más la determinación de Sara de comprar terreno y construir una casa. Así podría dejar su trabajo de maestra. ¿No sería maravilloso convertirse en casera? Entonces revisó la lista de consultas. El siguiente era Edward, el infame hijo del marqués. Eran los gemelos más traviesos del imperio. Su carácter travieso ahuyentó a más de 100 maestros. No estudiaban durante el día, y no dormían por la noche. Esto tenía muy preocupado a su hermano mayor, el emperador. Hasta que un día, alguien le presentó a un joven maestro. Se decía que esta persona era comparable a Nangong Weña. No importa cuán traviesos fueran los niños, bajo su enseñanza se volvían educados y obedientes. Pero lo que nadie sabía era que, en este mundo donde incluso los caballos mendigos tienen magia, ella era una elegida sin magia alguna. Para sobrevivir y ganarse la vida, no tuvo más remedio que recurrir a su antigua profesión. En su vida pasada, era la maestra de primaria más famosa del país H. Pero debido a un fallo en la computadora, perdió sus materiales de enseñanza. La frustración le causó un ataque y murió de forma ridícula. Cuando volvió a abrir los ojos, se convirtió en la única hija de una familia noble adinerada. Lamentablemente, poco después, sus bondadosos padres fueron engañados y perdieron todo su dinero. Incluso acumularon una enorme deuda. Esto sumió a sus padres en una profunda preocupación. Finalmente, cuando Sara tenía 15 años, ambos fallecieron. La joven, ahora sola, no tuvo más remedio que reflexionar sobre lo que sabía hacer bien. ¿Y acaso no era enseñar a los niños? Además, en este mundo no existían escuelas. Todos solo podían aprender mediante tutores individuales. No había maestros capaces de enseñar todas las materias como ella. Era un proyecto único con un gran potencial. Entonces, decidió descartar las materias en las que no era experta, como magia y esgrima. Y desarrolló un método de enseñanza innovador. En tan solo 3 años, Sara no solo pagó las deudas de su familia, sino que también se convirtió en la maestra más extraordinaria del imperio. Sin embargo, entre los nobles siempre hay excepciones, como el duque Besman, gordo y descarado, quien comenzó a acosar a Sara apenas la vio. Al ver esto, Sara no tuvo más opción que mostrarle los resultados del examen semanal de su hija. Para su sorpresa, el resultado fue equivalente a una calificación de 0. El duque, confundido, no podía entender nada. Finalmente comprendió a quién había heredado su hija, aunque podía usar herramientas como el cubo mágico para mejorar la capacidad de pensamiento de los niños. Al ver al duque, decidió que mejor lo dejaría pasar, así que duplicó su salario, 2 clases a la semana por un precio elevado de 60 monedas de oro. Esto casi hizo que el duque se desmayara. Después de todo, 30 monedas de oro eran el salario mensual de un caballero real. Al ver al duque en profunda reflexión, Sara comenzó a recoger sus cosas para irse, pero, para su sorpresa, el duque ofreció un precio exorbitante de 120 monedas de oro. Antes de que Sara pudiera responder, esas manos descaradas ya habían tocado su hombro. Al ver esto, Sara inmediatamente se negó, se levantó apresuradamente y salió, pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, el duque la embistió directamente. El peso del cuerpo del duque inmovilizó a la joven, así que Sara decidió usar su ingenio. Primero fingió ceder, y cuando el duque bajó la guardia, lanzó un libro de ética que había escrito ella misma. Se marchó del lugar elegantemente en un carruaje. Sin embargo, enfrentar tantas situaciones como estas, fortaleció aún más la determinación de Sara de comprar terreno y construir una casa. Así podría dejar su trabajo de maestra.
¿No sería maravilloso convertirse en casera? Entonces revisó la lista de consultas. El siguiente es, Edward, el hijo infame del marqués.